Hola, ¿cómo están? Nos saluda Darío de acá de Villa Mercedes, provincia de San Luis, República Argentina, enseñando Torá, enseñando las raíces hebreas. Desde ya muchas gracias a los primos en la emuná, a los hermanos en la emuná y a todos los que nos siguen, los que escuchan. Son poquitos todavía porque recién hemos arrancado, pero yo creo que muchos van a ser, va a llegar esta palabra, va a llegar esta enseñanza sobre todo, y muchos van a entender que tienen que salir de Babilonia. ¿Quieren saber más de esto? Al que estudia, Dios lo ayuda. Sin más preámbulo, vamos a la presentación. Shalom. Bien, yo me voy a hacer un poquito al costado, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar del tema con respecto a lo que es la enseñanza del día de hoy, ¿sí? Vamos a entender lo que se quiere exponer, lo que se quiere enseñar con esta serie que se llama Al que estudia, Dios lo ayuda. La falta de conocimiento que produce, vamos a hacer una breve introducción para lo que ya habíamos hablado en un video, la cual también quiero decir que estoy aprendiendo a editarlo, estoy aprendiendo lo que es volumen, sonido, imágenes, pues salía un poco distorsionado en la voz, muy chico en la imagen, lo que es la parte de resolución, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo vamos a ir perfeccionando a medida que vamos aprendiendo. Así que, bueno, la falta de conocimiento, ¿qué produce? La falta de conocimiento, y esto es un tema bastante importante, porque si no entendemos la falta de conocimiento, porque la palabra lo dice, la palabra dice que a la falta de conocimiento su pueblo perece. Vamos a ver qué dice Osea. Osea 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto está en la versión Reina Valera, que no hay diferencia con respecto, mucha diferencia con respecto al original. Pero, para que se vaya entendiendo, cuando dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿conocimiento en qué? A ver, católicos, protestantes, cuando yo digo salir de Babilonia, y cuando la palabra habla de salir de Babilonia, realmente, ¿qué es lo que quiere decir salir de Babilonia? Y eso es, se trata esto de al que estudia Dios lo ayuda. Si entendemos un poquito de historia, Babilonia es la madre de la gran ramera, la madre de todas las idolatrías y todas las fiestas paganas habidas y por haber. Ahora, cuando hizo ya mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Y por qué se lo está diciendo? Hay que ponerse en el contexto, hay que ponerse en el lugar, geográficamente hablando, históricamente hablando, culturalmente hablando. Entonces, cuando dice Oseas esta frase, yo me pregunto para que ustedes razonen. Tenemos que saber lo siguiente, ¿cuál es su verdadero pueblo? Porque mi pueblo perece por falta. ¿Cuál es su verdadero pueblo? Conocer, ¿el conocimiento de qué? Y perecer, errar, caer, acabar, eso significa perecer. Todos los
los sinónimos que pude anotar acá en esta diapositiva. Ahora, si primero yo digo que soy su pueblo, bien, supongamos que la iglesia del pastor Farolito del barrio que es evangélica donde dice Cristo viene pronto o la iglesia se llama Cristo es amor. Vamos a suponer, imagínense esto. Y ese pastor Farolito dice en una predica el día domingo, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento y hace un sermón con respecto a ese versículo. Y le exhorta a la gente que lea la palabra, que lea la Biblia, que haga lo que Yeshua hacía y todo lo habido por haber. Ahora, ¿cuál es su verdadero pueblo? Porque también este pastor Farolito el día domingo va a decir, porque este es el pueblo de Dios, alabado sea su nombre, tres gloria a Dios, aleluya, y empiezan a alabar, a adorar ahí. Ahora, porque somos la iglesia, somos la Israel espiritual. Ahora, ¿de dónde sacan ese concepto de Israel espiritual? Donde la palabra de Dios no nos enseña de ninguna manera nos enseña el Israel espiritual. Donde dice que los gentiles o el extranjero tiene que ser un solo pueblo con Israel aceptando al Dios de Israel. ¿A dónde dice lo espiritual? Y acá nace algo muy importante. En la época de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de la Keilah, la congregación primitiva, los primeros creyentes, que no eran cristianos, ahí lo vamos a ver en un ratito, sino que eran de la escuela rabínica de Yeshua. Porque si usted estudia un poquito, va a entender que en el tiempo de Yeshua habían escuelas rabínicas, como las que hay ahora. Pero en el tiempo de Yeshua él vino a formar una escuela. Se lo resumo. Vino a formar una escuela. Y esa escuela es la escuela de Yeshua, lleva su nombre, de Yeshua HaMashiach. Vamos a decirlo así, porque estaba la escuela de Gamaliel, estaba la escuela de Hillel, de otro Lucas. Había una escuela bastante importante con muchos discípulos. De los cuales así se maneja la cultura hebrea, así se le fue revelado cómo tenía que ser la parte religiosa de Israel. Ahora, ¿Yeshua vino a formar el cristianismo? ¿O vino a formar una escuela? ¿O vino a buscar adoradores en espíritu en verdad? Tenemos un enredo que lo ponemos todo en una oración y queda con voz de mando y autoridad, queda muy lindo y todos dicen amén. Ahora, ¿cuál es su verdadero pueblo? ¿Por qué les digo todo esto? Porque el pastor Farolito pensó que estudiando teología, estudien la palabra teología, ¿de dónde proviene? ¿Y qué es lo que te enseñan en teología? Entonces pueden tener el doctorado que ustedes quieran, pueden tener la teología que ustedes quieran de las mejores universidades del planeta, pero si no cambian su mentalidad de una mentalidad greco-romana, filosófica, a una mentalidad en donde hizo hincapié Yeshua para poder vivir la Torah, no lo van a entender nunca. Si no tienen la mentalidad de los primeros creyentes, no lo van a entender. Por eso es bueno estudiar, porque el estudiar es lo que cambia la mentalidad de la persona. Por eso hay personas que son ignorantes, otras que no lo son, en distintas áreas. Yo soy ignorante de la medicina. ¿Por qué? Porque no estudié medicina. Entonces, ¿el doctor qué va a saber? Un doctor clínico, ¿qué va a saber? Y va a saber de medicina porque él estudió y salió de esa ignorancia, de esa área de la medicina. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Entonces, no es mi intención decirles, ¡ay, ignorante! ¡Viva Torah! ¡Haga Torah! ¡Circuncídese! No. Simplemente al que estudia, Yahweh lo ayuda. Si usted dice
que usted es un adorador en espíritu y en verdad, y dice que usted es el Israel espiritual, usted está errado en teología y está errado en su mente. Porque, y esto lo tengo que decir, porque me ha pasado y lo he vivido. Si yo siento el poder del Espíritu Santo en una adoración, yo siento su poder, veo la sanidad, veo los milagros. Es más, el ministerio se llama así porque nos manejamos, nos movemos en esa atmósfera. Ahora, ¿eso quiere decir que yo soy salvo, que soy parte del verdadero Israel? Y si en esa congregación, o yo he visto milagros, soy un milagro viviente, en dos patas, como le digo yo. Soy un pedazo de cielo caminando en esta tierra. Y digo que soy el Israel espiritual, es porque estoy totalmente equivocado, errado y soy ignorante. Como aquel que no estudió medicina. Y quiero discutirle a un doctor que sí estudió medicina. Entonces, porque haya estudiado teología no quiere decir, primeramente, que hayas dejado de ser ignorante. Porque Yeshua dijo algo muy, muy claro. No vine a abrogar, no vine a abolir la Torá y los profetas, mal traducido como ley. Ahora, cuando yo me someto a un estudio teológico, yo me someto a alguien que viene y me estudia, que viene y me enseña de una teología o de una doctrina católica. Pero como es pastor esa persona, entonces yo le digo que amén, qué lindo, y rindo las evaluaciones y me dan un diploma donde dice tengo teología en tanto. Y lo peor de todo que algunos pagan, y mucho. Ahora, yo con ese título pienso que ya toqué el cielo en las manos. Entonces, ahora, esa teología a mí me enseña muchas cosas. Primero, la teología en reemplazo no te lo van a enseñar en ninguna universidad, ni en ningún curso de teología, ni el maestro de la escuela bíblica, ni mucho menos nadie de la rama de todas las religiones gentiles que hay en esta tierra. Nadie te va a enseñar de que realmente el concepto de Israel espiritual nace de una teología reemplazo derivada del catolicismo. Y esa teología reemplazo, una de las cosas que ha hecho es hacernos creer, a mí en su momento, hacernos creer que éramos adoradores en espíritu en verdad, en que sentíamos el poder del Espíritu Santo, en que éramos milagros vivientes, teníamos testimonio de sanidad, de liberación, etcétera, etcétera. Entonces ya éramos la iglesia y éramos el Israel espiritual. Equivocadamente, pero totalmente errado por ignorante, por decirle todo amén. Entonces, ¿cuál es el verdadero pueblo? El pueblo verdadero es Israel. Y todo aquel que entra a los pactos que Dios hizo con Israel, pasa a ser pueblo de Israel. ¿De dónde comienza a salir este concepto del pueblo, del reemplazo del pueblo original a llamarnos nosotros, los gentiles? Vamos a decirlo así, que no, aunque no lo soy. Pero decir gentiles, ahora hemos reemplazado a Israel. Uno de los tantos doctrinas que comenzó a surgir en los primeros creyentes fue en la época del rabino Shaul, cuando nace un conflicto en Roma, donde por un decreto fueron sacados, fueron rechazados, los corrieron a los judíos y a los hebreos que estaban en esa tierra, en Roma. Y empezó una persecución en Roma muy importante. Por eso hay que leer historia, cultura, hay que estudiar. No le puedo discutir a un doctor de medicina cuando yo no he estudiado, porque yo soy un ignorante, lo reconozco. Entonces, cuando usted estudia, usted se va a dar cuenta por qué Pablo hizo escribir, el rabino Saulo de Tarso hizo escribir esa carta a los romanos, donde dice que, y es muy claro, donde dice, Dios ha desechado a su pueblo. De ninguna manera. Ahora,
Pensemos en el contexto. ¿Por qué Pablo escribe una carta que donde pone de ninguna manera o que ni se les cruce por la cabeza que él desechado a su pueblo? Vamos a empezar por el pueblo, porque después vamos a hablar de la Torá, donde Pablo era un rabino. Y él vivía Torá y enseñaba Torá. ¿Por qué? Por razonamiento. Pero ese es otro punto. Ya vamos a llegar. Ahora, ¿por qué escribe de ninguna manera? De ninguna manera desechado a su pueblo. ¿Por qué? Porque los judíos que estaban a cargo de las casas o de la sinagoga donde se enseñaban Torá en Roma, fueron expulsados de Roma por un decreto, por una persecución, como siempre hay, como siempre hubo hacia el pueblo de Israel. Entonces, los gentiles, los ex gentiles que habían aceptado a Yeshua como su Señor y Salvador, que estaban aprendiendo Torá por medio de esos hebreos que le estaban enseñando Torá, que ya también habían aceptado a Yeshua, fueron expulsados, entonces ellos se quedaron a cargo de esas congregaciones. Entonces ellos pensaron y dijeron, ajá, ahora el pueblo de Israel fue desechado. Y ahí nace una de las ramas doctrinales más fuertes que hasta hoy en día sigue estando en toda iglesia protestante, ni hablar del catolicismo. Ellos fueron rechazados. Ahora nosotros somos la iglesia, dijeron. Entonces Pablo se entera y manda esa carta. ¿Ha sido su pueblo rechazado? De ninguna manera. Porque siendo ustedes olivos silvestres, fueron injertados contra la naturaleza en el olivo que es natural. ¡Fua! Pablo lo aclara muy bien eso. Ahora, ¿por qué seguimos diciendo que somos el pueblo de Israel, el Israel escogido, el Israel espiritual? Nace esa doctrina de esos conceptos antisemita de que su pueblo fue rechazado. Entonces, levante la mano, aleluya, su pueblo, sus escogidos, amén. Amén, dice, siguen festejando Navidad, que es una fiesta católica. Siguen regalándose huevitos de Pascua para cuando es la época de Pascua. Siguen festejando San Valentín. Pero ellos son Israel espiritual. ¿Se da cuenta lo que yo digo cuando dije en el primer video que están, como decimos acá, están entre San Juan y Mendoza? No van ni para un lado ni para el otro. Practican cultura hebrea por un lado, pero también practican culturas paganas por otro lado. Y esto va para el mundo evangélico. Y no se enoje, pero es la verdad. No existe el Israel espiritual. Vamos a profundizar en todo esto. Solamente estoy haciendo una introducción. Cuando dice el profeta Isaías, ¿conocimiento de qué? Ahora, y acá está el punto, porque Pablo tira por tierra toda doctrina del pueblo escogido que es espiritual y que el gentil pasó a reemplazar al verdadero pueblo de Israel. Pablo, rabino Saulo de Tarso, lo tira por tierra todo eso. Y ahora un montón de cosas más, porque hay un montón de libros mal interpretados del mal llamado Nuevo Testamento. El Brit Hadashah, Pacto Renovado. Es el nombre correcto. ¿Cómo puede ser que nos digan que si yo no conozco el Nuevo Testamento, yo voy a perecer por falta de conocimiento? Cuando esa carta fue escrita, cuando el profeta Oseas escribió eso, se estaba refiriendo a la Torá. Yo les hago una pregunta para razonar, porque voy a hacer un paréntesis. La emuná es una fe inteligente. La emuná es una fe que razona. La emuná es la fe obediente a la Torá. Ese es el verdadero concepto de la fe. De la fe bíblica. Emuná. Ahora, sabiendo este concepto, razonemos un poquito. Cuando los hermanos de Berea y les llegó el evangelio completo por parte de los apóstoles, ellos ¿en qué escritos consultaban para ver si lo que le estaban predicando era verdad? ¿En el Nuevo Testamento
o en el Tanaj, que está compuesto por los profetas, la Torá, los escritos. Si el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿dónde consultaban entonces? ¿Qué es lo que le estaban predicando a esos apóstoles para que consultaran esas fuentes? El Nuevo Testamento no estaba escrito. Ahí estás aplicando el razonamiento. Ahí estás aplicando emuná. Cuando el rabino Shaul de Tarso hablaba y predicaba, y los apóstoles, los creyentes del primer siglo predicaban y hacían milagros, y hubo un avivamiento fuerte por la fiesta de Pentecostés, por la fiesta de Shavuot. Ahora, ¿qué predicaban ellos si el Nuevo Testamento no estaba escrito? Porque yo cuando acepté a Yeshua hace años, a mí me dijeron, lea a partir de Juan, de San Juan. Encima el San es católico. Está entre San Juan y Mendoza. Por el Evangelio de San Juan dice, San es católico. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué tienen que salir de Babilonia? ¿Por qué hago estos videos? No los hago porque he querido hacerlo, los hago porque el Espíritu Santo me ha incomodado al hacerlo. Y tengo que hacerle obediente. Si del otro lado hay personas que están siendo confrontadas y están siendo llamadas, háganle caso al Espíritu Santo, no lo contristen, no desobedezcan, comiencen a entrar en los pactos, comiencen a ser el verdadero Israel, no el espiritual, el verdadero pueblo de Israel, conociendo la Torá, conociendo sus mandamientos. Yeshua dijo, el que me ama, ¿qué guarda aquí? Los mandamientos. Ah, qué bueno. ¿Y qué mandamientos, Darío? ¿Y dónde están escritos los mandamientos? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? Yeshua dijo, no vino a abolir ni a abrogar la Torá y los profetas, sino a hacerla cumplir correctamente. ¿A qué se refería? ¿A qué se refiere la carta donde dice, él llevó clavado los decretos que estaban en contra nuestra? Y a eso se sumó la teología católica. Lo que vos aprendiste, pastor, lo que vos aprendiste, siervo, lo que aprendiste. No, él se llevó clavado los decretos en la cruz. ¿Qué decretos? ¿La Torá o los decretos que estaban en contra nuestro por ser pecadores? Porque yo veo una iglesia primitiva, históricamente, culturalmente, geográficamente hablando, mentalmente hablando, yo veo una iglesia primitiva moviéndose en el poder del Ruach HaKodesh, con la sobrenaturalidad que eso implica, y enseñando y viviendo Torá. ¿Y ahora qué me decís? ¿El conocimiento de qué? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento en qué? Es simple, ya lo entendiste, la Torá. No hay otra. El que ama guarda mis mandamientos. Primera de Juan. ¿Cuál es la definición de Yohanan cuando habla en la carta primera de Juan, capítulo 3? Si no me equivoco. No soy bueno para los números, no soy bueno para acordarme esas cosas. Lo tengo que tener anotado. Pero escuche. ¿A qué primera de Yohanan, carta primera de Yohanan, cómo lo define el pecado? Y tengo para profundizar, porque aún en el griego, si no entienden esto, el griego no es la lengua original. Es el hebreo, hermanos, primos en la fe. El griego, si te enseñaron el original griego, dice, no, el original griego no quiere decir nada. Desechá el griego, que te sirva para comparar, pero no para tomarlo como fuente única, porque la fuente única es el hebreo. Yo sé que esto te puede chocar, pero no existe la iglesia espiritual, la Israel espiritual, y no existe tal cosa como leer el Nuevo Testamento y tomarlo como regla. Porque todo, la regla,
perdón, bien interpretado del Nuevo Testamento tiene que estar con base en el Antiguo Testamento. Si no, sería anatema. Lo dice. Si alguien viene y predica otro evangelio que no sea el del reino de los cielos, que no sea el verdadero, anatema. ¿A qué se refiere con el evangelio? A lo que vino a proclamar Yeshua. ¿Yeshua qué vino a proclamar? Torá. Vino a proclamar Tanaj, profetas. Entonces, si ustedes no cambian la mentalidad, no van a poder estudiar esto. Porque si ustedes se cierran, es como si viene un doctor, otra vez el mismo ejemplo. Me dice, estudiaste esta parte del cuerpo, su forma, etcétera, etcétera, y me da un libro petete así. Lo leo 3 hojas y me aburrió. No, déjame a mí ignorante. Déjame a mí que voy a un doctor y después el doctor me dice lo que él quiere y yo le digo, amén, sí está bien, me tomo una pastilla, a lo mejor esas pastillas no eran para X dolor de mi cuerpo. De ahí vienen las malas praxis, porque uno no sabe. ¿Y cuántas malas praxis hay en las iglesias evangélicas? Ni hablar de la católica, que es la madre de todas esos, las que tienen muchos nombres. Y ustedes saben, ¿por qué dice ustedes tienen la que tiene muchos nombres? ¿Y por qué es madre? ¿Y cuáles son sus hijas entonces? Déjenme decirle algo, y con todo respeto. No los odio, pero os tengo que decir la verdad, porque para eso estoy haciendo este video. Es la madre, la gran ramera, y las hijas, la de los muchos nombres. Esos nombres son pentecostales, budistas, testigos de Jehová, mormones, y todas las ramas habidas y por haber contemporáneas. Uno puede decir, yo soy cristiana evangélica de nacimiento, aleluya, gloria a Dios, rica la masita con su coa. ¿Tenés idea cuándo nació tu denominación? Porque tu denominación no nació allá en Shavuot, capítulo 2 de Hechos, ¿eh? No, tu denominación nació mucho después, en el 1800, alguna en 1900, como la pentecostal, con el avivamiento de Calle Azusa. ¿No es cierto? Entonces, hay que leer un poquito de historia de la denominación, del nombre que yo pertenezco también. Y se van a dar cuenta que no nacieron allá, allá, en Shavuot. No. En Shavuot habían otras, era otra la historia que nos contaron. Salgamos de Babilonia, salgamos de la mentira, de las religiones. Es el tiempo, Yeshua viene pronto. Y te vas a quedar, hermano, hermana, primo, prima, porque estás viviendo bajo un sistema babilónico, bajo una doctrina de reemplazo, bajo una teología antisemita, bajo una teología que impuso el catolicismo. Hay que entenderlo. Lo tienen que entender. Transicionar y madurar, ¿qué significa? A esto, a la luz del original hebreo y no a la mentalidad grecorromana. Hechos 3:21, escuche esto, escuche. Biblia Kadosh Israelita Mesiánica dice, él tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo. Como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas Kadoshim. Vamos a la versión actual. Hechos 3:21 dice, por ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Ahora, qué impresionante, ¿no? Porque ahí tenemos todo el resumen de lo que vengo hablando ahora en este video. Si prestamos atención, escuche, mentalmente, culturalmente, históricamente, Él tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga para restaurar todo. ¿Restaurar qué? Es lo que estoy haciendo a través de este video. Como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo,
se da cuenta que el Tanaj nunca y el mal llamado Antiguo Testamento no dejó de pasar. Pastores, escuchen bien, no enseñen mentira a la gente. Ovejas, gente, dejen de prestar el oído a esas mentiras. Como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo, no lo dijo en el Nuevo Testamento, lo dijo antes de que viniera Yeshua, cuando habló por medio de quién, de los profetas. Versión lenguaje actual. Por ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. ¿A qué se refiere con hacer nuevas todas las cosas? ¿A qué se refiere con restauración? Eso es lo que vamos a ver en la segunda clase. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Estamos hablando de hechos, estamos hablando de la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de todo esto? Les dije, Nuevo Testamento son escritos basados en el antiguo y mal llamado Antiguo Testamento. Si todo lo que dijeron los apóstoles, todas las cartas que hay en el canon del nuevo mal llamado Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, no están de acuerdo o no coinciden con lo que ya está escrito, con lo que Yahweh dijo hace mucho tiempo, o como en la versión lenguaje actual, como dice, esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Si nada de todo este canon del Brit Hadashah no está de acuerdo con lo que ya está escrito, es anatema. Entonces las interpretaciones pueden haber muchas, pero la fuente y la versión es una sola. Si no es cuestión de cambiar la mentalidad, ponerse a estudiar para que Dios nos ayude. Y digo, los Dios nos ayude un poco irónico, porque Dios nos va a ayudar en su misericordia siempre. Eso que se entienda para los religiosos. Ay, mira el título, ¿qué acaso Dios no me ayuda si yo? Su pueblo perece por falta de conocimiento en la Torá, en los profetas, en el Tanaj. Y como dice acá Hechos, todas las cosas tienen que ser restauradas, porque eso ya se dijo hace mucho tiempo. Lo que vamos a seguir estudiando es qué es lo que se dijo hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que se dijo hace mucho tiempo? La restauración de todas las cosas. El tabernáculo caído de David. ¿Les suena? Los que estudian Biblia saben. Los que leen mucho la Biblia saben. ¿A qué se refiere todo eso? ¿Qué tiene que ver con el original? Todo. Yeshua viene pronto. Y lo que estamos haciendo es restaurar la raíz. Y la raíz está saliendo, la raíz está llegando. Hay testimonios de los hermanos que hasta sueñan con letras hebreas, etcétera, etcétera. No voy a poder contar eso ahora, a ponerme a contar eso. Pero hermanos que han tenido visitación de ángeles, diciéndoles que son reformadores, restauradores, y de repente les aparece todo esto el hebreo y con qué se come. Es eso la restauración, es eso, volvernos al verdadero Dios de Israel. Porque podemos proclamar como la samaritana, que era una gentil, podemos proclamar que Él es el Mesías. Y Jesús es el Rey. Le hacemos gran fiesta y cruzadas, y etcétera, etcétera. Pero ¿quién quiere seguirlo a ese Mesías? Adorar en espíritu, en verdad, al verdadero lugar donde se tiene que ir a adorar. Al que le cayó la revelación, le cayó la revelación. El que no, bueno, más adelante lo va a entender. Porque no todos quieren transicionar. Esto se trata de madurar. Mucha gente ha venido a mi casa y vienen a buscar la quinta pata al gato. A ver cómo estoy vestido, qué es lo que como, cómo disciplino a mis hijos, qué es lo que digo, cómo digo, qué palabras uso. Pero esto es para maduros. ¿Y saben por qué digo esto? Porque vienen con una mentalidad religiosa, a buscar la quinta pata al gato, pero no vienen sedientos y hambrientos por lo que uno carga en lo espiritual.
por el precio que uno paga para estar donde está. No vienen por eso. Vienen a estudiar. Vienen a buscar los errores. Y así nos pasa, porque parte del remanente tenemos que ser juzgados y tenemos que ser desechados así. Está escrito. Y así va, así tiene que ser. Pero por causa de su nombre, que así sea. Por causa de la restauración, que así sea. Por causa de ser parte de un remanente, que así sea. Por causa de ser obediente y vivir la Torá, que así sea. Mientras tengamos la aprobación del Espíritu Santo, del Ruach de Elohim, y estemos unidos nosotros como familia, que venga lo que venga, porque Yeshua viene pronto. Y en su palabra dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque la redención está cerca. Así que estamos motivados porque pronto viene Yeshua a buscar a su verdadero Israel. No el espiritual, sino aquello que hemos entendido que por medio de aceptar al Jesús judío, a Yeshua, y por medio de aceptar su palabra y de vivirla, esos somos los que no vamos a transgredir la Torah. Y qué bueno es eso. Erguid y levantad vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Porque la restauración se está llevando a cabo y la raíz, que es el original hebreo, no la para nadie. Por más que quieran cortar los árboles, las ramas de arriba, algunas podar, etcétera, etcétera, la raíz está brotando. ¿Por qué? Porque Yeshua viene pronto. Shalom, mis hermanos, y saludos para todos mis hermanos de Venezuela, de Guatemala, y seguimos con este estudio. Al que estudia, Dios lo ayuda. Bye, bye.